15 de marzo de 1979. Son las 8:45 de la mañana en la estación ferroviaria de Woking, Surrey. Margaret Thompson, secretaria de 43 años, se apresura hacia el andén número 2 para tomar su tren habitual hacia Londres. En su prisa, se da cuenta de que olvidó llamar a su oficina para avisar que llegará 5 minutos tarde debido a un retraso en el autobús. Ve la cabina telefónica roja, característica ubicada en la esquina este de la estación a pocos metros de la entrada principal. En los próximos 30 segundos, Margaret se convertirá en la primera víctima de lo que se convertirá en uno de los misterios más perturbadores y menos conocidos en la historia del sistema telefónico británico. La estación Woking es un nodo ferroviario importante en la red de trenes del suroeste de Londres, utilizada diariamente por aproximadamente 12.000 pasajeros que viajan entre Surrey y la capital. Construida en 1838, la estación ha sido renovada y expandida múltiples veces, pero siempre ha mantenido las cabinas telefónicas tradicionales para conveniencia de los viajeros. La cabina en cuestión, numerada BK 442, fue instalada por British Telecom en enero de 1978 como parte de una modernización del equipamiento de comunicaciones de la estación. Margaret entra en la cabina BK 442 y cierra la puerta de vidrio detrás de ella. A través de las ventanas, otros pasajeros pueden verla marcar un número en el teléfono negro estándar. Durante aproximadamente 20 segundos parece estar teniendo una conversación normal, gesticulando ligeramente como haría cualquier persona durante una llamada telefónica rutinaria. Entonces, súbitamente, su cuerpo se pone rígido. Sus ojos se abren desmesuradamente. Su mano derecha suelta el auricular y colapsa hacia el suelo de la cabina en lo que los testigos posteriores describirán como una caída, como si todos sus músculos hubieran dejado de funcionar simultáneamente. David Hardwell, trabajador ferroviario de 32 años que estaba limpiando el andén cercano, es el primero en notar que algo está mal. Ve a Margaret desplomarse y corre hacia la cabina telefónica. Cuando intenta abrir la puerta, descubre que está bloqueada desde adentro. Aunque no hay mecanismo de bloqueo, Hardwell puede ver que Margaret está inconsciente en el suelo, con el auricular del teléfono colgando del cable junto a su cuerpo inmóvil. Hardwell grita pidiendo ayuda mientras intenta forzar la puerta de la cabina. Varios pasajeros se acercan, incluyendo el Dr. James Mitchell, médico general que viajaba hacia su consulta en Londres. Mitchell observa a Margaret a través del vidrio y nota inmediatamente que no muestra signos de respiración. Su piel ha adquirido una palidez grisácea que no es característica de desmayos comunes. Más inquietante aún, Mitchell observa que los ojos de Margaret permanecen abiertos, pero las pupilas están dilatadas de manera anormal y no reaccionan a la luz que se filtra a través de las ventanas de la cabina. Durante los siguientes 10 minutos, un grupo de aproximadamente 15 personas, incluyendo personal ferroviario y pasajeros, intenta abrir la puerta de la cabina telefónica. La puerta parece estar firmemente sellada, aunque el mecanismo de cierre no es visible y no debería ser capaz de crear un sello hermético. Finalmente, usando una palanca improvisada con herramientas de mantenimiento de la estación, logran forzar la apertura. Dr. Mitchell entra inmediatamente en la cabina para examinar a Margaret. Su examen preliminar revela la ausencia total de pulso, respiración y reflejos pupilares. La temperatura corporal ya ha comenzado a descender, sugiriendo que la muerte ocurrió varios minutos antes, posiblemente en el momento exacto de su colapso. Lo que más perturba al Dr. Mitchell es que no puede identificar ninguna causa obvia de muerte. No hay signos de trauma físico, no hay indicaciones de ataque cardíaco o accidente cerebrovascular, no hay espuma en la boca que sugiera envenenamiento o asfixia. La ambulancia llega aproximadamente 20 minutos después de la llamada inicial, pero los paramédicos solo pueden confirmar lo que el Dr. Mitchell ya había determinado. Margaret Thompson está muerta aparentemente desde el momento de su colapso en la cabina telefónica. Su cuerpo es transportado al Hospital Royal Surrey County para autopsia, mientras que la policía de Surrey comienza una investigación preliminar sobre las circunstancias de su muerte. La autopsia de Margaret Thompson, realizada por el patólogo forense Dr. Robert Chambers, revela resultados que desafían explicación médica convencional. Todos los órganos principales aparentan estar en condición normal para una mujer de su edad. No hay evidencia de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, aneurisma o cualquier otra condición que pudiera causar muerte súbita. Los análisis toxicológicos no revelan presencia de drogas, venenos o sustancias químicas anómalas. Sin embargo, Dr. Chambers nota algo extraordinario. Todas las células del sistema nervioso central muestran signos de disrupción eléctrica masiva, como si el cerebro hubiera sido sometido a una descarga eléctrica de alta intensidad, pero sin evidencia externa de electrocución. Más inquietante aún,
El análisis del tejido neuronal revela patrones de daño que Dr. Chambers nunca ha observado en su carrera de 15 años como patólogo forense. Las neuronas no muestran el daño gradual típico de eventos como accidentes cerebrovasculares o ataques cardíacos, sino más bien una muerte celular instantánea y uniforme que ocurrió simultáneamente en todo el cerebro. Es como si alguna fuerza hubiera apagado todo el sistema nervioso de Margaret en una fracción de segundo. La investigación policial inicial se centra en determinar si Margaret fue víctima de algún tipo de crimen. El sargento detective William Hayes, asignado al caso, entrevista a todos los testigos y examina la cabina telefónica en busca de evidencia de sabotaje o dispositivos que pudieran haber causado la muerte. Sin embargo, los técnicos de British Telecom que inspeccionan la cabina WK442 no encuentran anomalías en el equipamiento telefónico, el cableado eléctrico o la estructura física de la cabina. La investigación revela un detalle perturbador. Los registros telefónicos muestran que Margaret marcó el número 0UC91-99944-27 aproximadamente 30 segundos antes de su colapso. Sin embargo, cuando British Telecom verifica este número, descubren que no existe en su sistema. No ha sido asignado a ningún abonado, no corresponde a ningún servicio especial, y técnicamente no debería ser posible conectar una llamada a ese número usando el equipamiento telefónico de 1979. Más extraño aún, cuando los técnicos intentan marcar ese mismo número desde la cabina WK442, no obtienen tono de ocupado, mensaje de error o cualquier respuesta típica para números inexistentes. En lugar de eso, la llamada parece conectarse, pero la línea permanece completamente silenciosa. Después de aproximadamente 30 segundos de silencio total, la línea se desconecta automáticamente. Los técnicos repiten esta prueba múltiples veces con resultados idénticos. 2 semanas después de la muerte de Margaret Thompson, el caso parece estar llegando a una conclusión insatisfactoria. La investigación policial no puede establecer causa criminal, y el forense se prepara para emitir un veredicto de muerte por causas naturales indeterminadas. La cabina telefónica WK442 regresa al servicio normal después de que múltiples inspecciones técnicas no revelan problemas de seguridad. Entonces ocurre la segunda muerte, 26 de marzo de 1979, exactamente 11 días después de la muerte de Margaret Thompson. Robert Clark, contador de 51 años, utiliza la cabina WK442 para llamar a su esposa antes de abordar su tren hacia Londres. Los testigos observan exactamente la misma secuencia de eventos. Clark marca un número, parece tener una conversación breve, entonces súbitamente se pone rígido y colapsa. La puerta de la cabina se bloquea misteriosamente desde adentro, requiriendo fuerza para abrirla. Clark es declarado muerto en el lugar, sin causa aparente de fallecimiento. La autopsia de Robert Clark revela resultados idénticos a los de Margaret Thompson. Muerte instantánea de todas las células del sistema nervioso central sin causa médica identificable. Los registros telefónicos muestran que Clark también marcó el número 0UC81-921-4427, el mismo número inexistente que había marcado Margaret. La investigación policial, ahora dirigida por el inspector detective Chief Alan Morrison, se intensifica considerablemente. Morrison ordena la instalación de equipos de monitoreo discretos alrededor de la cabina del WK442, incluyendo cámaras de vigilancia y equipos de grabación de audio. También coordina con British Telecom para implementar monitoreo técnico detallado de todas las llamadas realizadas desde la cabina. La cabina es temporalmente retirada del servicio mientras se conduce una investigación técnica exhaustiva. Sin embargo, la investigación técnica de British Telecom, dirigida por el ingeniero senior Malcolm Webb, no revela anomalías en el equipamiento. Todos los componentes eléctricos funcionan dentro de parámetros normales. No hay radiación electromagnética anómala. No hay dispositivos ocultos o modificaciones no autorizadas. La cabina WK442 es físicamente indistinguible de las miles de otras cabinas telefónicas idénticas operando sin problemas a través del Reino Unido. Después de 3 semanas de investigación intensiva, la cabina WK442 es devuelta al servicio público bajo monitoreo continuo. Morrison y su equipo esperan que el monitoreo constante disuada cualquier actividad criminal potencial, o al menos les permita documentar completamente cualquier anomalía que ocurra. La tercera muerte ocurre el 12 de abril de 1979, a pesar del monitoreo policial. Linda Patterson, enfermera de 35 años, utiliza la cabina para una llamada rápida y colapsa, siguiendo exactamente el mismo patrón que las víctimas anteriores. Esta vez, sin embargo, los equipos de monitoreo capturan datos completos del incidente.
Las grabaciones de audio revelan que Linda marca efectivamente el número 081 999 44 o 27 y parece establecer conexión. Durante aproximadamente 20 segundos, los micrófonos capturan el sonido de Linda hablando, aunque sus palabras son inaudibles desde el exterior de la cabina. Entonces, súbitamente, su voz se detiene y es reemplazada por un sonido que los técnicos de audio no pueden clasificar. Una frecuencia tonal constante que no corresponde a ningún equipamiento telefónico conocido. Más perturbador aún, los equipos de monitoreo eléctrico detectan un pico de energía electromagnética en el momento exacto del colapso de Linda. Sin embargo, este pico no proviene del equipamiento telefónico de la cabina, sino que parece originarse desde la línea telefónica misma. Es como si algo estuviera transmitiendo energía a través del cable telefónico hacia la cabina, pero los técnicos no pueden determinar la fuente de esta transmisión. La muerte de Linda Patterson galvaniza la investigación. El caso es escalado al nivel de Scotland Yard y el inspector detective Chief Superintendent David Lawson es asignado para dirigir una investigación interdisciplinaria que incluye técnicos de British Telecom, especialistas en electrónica del Ministerio de Defensa y consultores médicos especializados en muertes inexplicables. La investigación expandida revela patrones inquietantes que no habían sido evidentes con solo 3 víctimas. Análisis detallado de los registros de British Telecom muestra que el número 08192944227 ha sido marcado desde múltiples ubicaciones a través del Reino Unido durante los últimos 6 meses, siempre desde cabinas telefónicas públicas, siempre resultando en conexiones de aproximadamente 30 segundos de duración. Sin embargo, cuando los investigadores verifican estas ubicaciones, no encuentran reportes de muertes o incidentes inusuales asociados con estas cabinas. Esto plantea una pregunta perturbadora. ¿Por qué la cabina de WK 442 en Woking Station es letal mientras que otras cabinas que reciben llamadas al mismo número inexistente aparentemente no causan daño? Los técnicos examinan exhaustivamente las diferencias físicas, eléctricas y ambientales entre WK 442 y las otras cabinas, pero no pueden identificar factores únicos que expliquen la diferencia letal. Dr. Elizabeth Hartwell, neuróloga consultora del Hospital Nacional de Neurología y Neurocirugía, es invitada a revisar las autopsias de las 3 víctimas. Su análisis introduce una perspectiva médica que no había sido considerada previamente. El patrón de daño neuronal observado en las víctimas es consistente con exposición a frecuencias electromagnéticas extremadamente específicas que pueden interferir con la actividad bioeléctrica normal del cerebro humano. Dr. Hartwell explica que el cerebro humano opera usando impulsos eléctricos a frecuencias muy específicas y que teóricamente exposición a frecuencias electromagnéticas precisamente calibradas podría interrumpir esta actividad bioeléctrica, causando muerte neuronal instantánea. Sin embargo, ella enfatiza que esta es teoría altamente especulativa y que no conoce ninguna tecnología capaz de generar tales frecuencias con la precisión necesaria para causar los efectos observados. Basándose en las recomendaciones de Dr. Hartwell, los investigadores instalan equipos de detección electromagnética altamente sensibles alrededor de la cabina WK 442. Estos equipos están diseñados para detectar y analizar cualquier radiación electromagnética anómala que pueda estar presente durante las llamadas al número C81 999 4427. El análisis electromagnético revela algo extraordinario. Durante las llamadas al número inexistente, la cabina WK 442 genera un campo electromagnético de frecuencia extremadamente específica que pulsa exactamente a 40.5 Hz. Una frecuencia que Dr. Hartwell identifica como particularmente disruptiva para las ondas gamma del cerebro humano. Esta frecuencia electromagnética no es generada por ningún componente conocido del equipamiento telefónico, y los técnicos no pueden determinar su origen. Más inquietante aún, cuando los técnicos intentan marcar el número 081 999 4427 desde cabinas telefónicas que no han sido asociadas con muertes, no detectan la generación de campos electromagnéticos anómalos. Esto confirma que hay algo únicamente diferente sobre la cabina WK 442, aunque esa diferencia no es evidente en exámenes físicos o eléctricos convencionales. La cuarta muerte ocurre el 30 de abril de 1979, a pesar de todos los esfuerzos de prevención. Jonathan Mills, profesor de universidad de 47 años, ignora las señales de advertencia que la policía había colocado alrededor de la cabina y la utiliza para una llamada de emergencia después de que su tren fuera cancelado.
Mills sigue exactamente el mismo patrón que las víctimas anteriores, y los equipos de monitoreo registran el mismo pico electromagnético a 40.5 Hz en el momento de su colapso. Después de la cuarta muerte, las autoridades toman la decisión de retirar permanentemente la cabina WK442 del servicio público. La cabina es sellada y marcada como fuera de servicio, mientras los investigadores continúan intentando determinar qué la hace únicamente letal. Sin embargo, esta medida preventiva resulta ser insuficiente. La quinta muerte ocurre el 14 de mayo de 1979, cuando Thomas Wright, trabajador de construcción de 38 años, fuerza la entrada a la cabina sellada durante las horas nocturnas para hacer una llamada de emergencia después de un accidente menor de trabajo. A pesar de que la cabina había sido oficialmente desconectada del servicio telefónico, Wright logra completar una llamada al número 01819-99427 y muere siguiendo el patrón establecido. La muerte de Wright revela algo escalofriante. Incluso después de ser desconectada oficialmente de la red telefónica de British Telecom, la cabina WK442 mantenía algún tipo de conexión que permitía llamadas al número inexistente. Los técnicos verifican múltiples veces que todos los cables telefónicos hacia la cabina han sido físicamente cortados, pero de alguna manera, el teléfono en la cabina continuaba siendo capaz de establecer conexión con el número 01819994427. Esta revelación obliga a los investigadores a considerar explicaciones que van más allá de anomalías técnicas convencionales. Si la cabina puede conectar llamadas al número inexistente incluso cuando está físicamente desconectada de la red telefónica, entonces la conexión debe estar ocurriendo a través de algún medio que no depende de la infraestructura de comunicaciones estándar. Dr. Malcolm Brennan, físico teórico de la Universidad de Cambridge, es consultado para proporcionar perspectivas científicas sobre los fenómenos observados. Después de revisar todos los datos técnicos y médicos disponibles, Dr. Brennan propone una hipótesis que los investigadores encuentran simultáneamente fascinante y aterrorizante. La cabina WK442 podría estar funcionando como una especie de resonador cuántico que establece conexión con una fuente electromagnética que existe fuera del espacio físico convencional. Brennan explica que según ciertas interpretaciones de la física cuántica, podría ser teóricamente posible para objetos físicos establecer entrelazamiento con entidades o fuerzas que existen en dimensiones paralelas o estados cuánticos alternativos. Si la cabina WK442 hubiera de alguna manera logrado este tipo de entrelazamiento, podría explicar por qué puede conectar llamadas a números que no existen en la red telefónica terrestre y por qué estas conexiones resultan letales para los usuarios humanos. Aunque la hipótesis de Brennan es altamente especulativa y no puede ser probada usando tecnología disponible, proporciona el único marco teórico que aborda todos los aspectos observados del fenómeno. Las llamadas a números inexistentes, la generación de campos electromagnéticos anómalos, la letalidad específica de la cabina WK442 y la capacidad de funcionar incluso cuando está desconectada de la red telefónica. Durante los siguientes 8 años, desde 1979 hasta 1987, la cabina WK442 permanece sellada y bajo vigilancia constante. Sin embargo, a pesar de todas las medidas de seguridad, se producen 22 muertes adicionales. Algunas víctimas logran acceder a la cabina durante fallas de seguridad nocturnas, otras fuerzan la entrada durante emergencias percibidas, y algunas simplemente ignoran las advertencias y barreras de seguridad. Cada muerte sigue exactamente el mismo patrón. La víctima marca el número 01-81-999-4427. Establece conexión aparente. Colapsa después de aproximadamente 30 segundos y muere instantáneamente por falla neurológica masiva sin causa médica identificable. Los equipos de monitoreo registran consistentemente el mismo pico electromagnético a 40.5 Hz en cada incidente. Los investigadores intentan múltiples estrategias para neutralizar la cabina WK442. Instalan blindaje electromagnético alrededor de la cabina para bloquear la radiación anómala, pero esto no previene las muertes. Remueven completamente todo el equipamiento telefónico interno y lo reemplazan con componentes nuevos, pero la cabina renovada sigue siendo letal. Incluso intentan destruir físicamente la estructura de la cabina y reconstruirla completamente usando materiales nuevos, pero la cabina reconstruida mantiene sus propiedades letales. Esta persistencia del fenómeno después de reconstrucción física completa sugiere que la anomalía no está relacionada con la estructura física de la cabina, sino con la ubicación misma donde está situada.
Los investigadores comienzan a explorar la historia del sitio donde se encuentra la cabina WK-442 para determinar si eventos pasados podrían haber creado algún tipo de contaminación dimensional o cuántica del área. La investigación histórica revela información inquietante. El sitio donde se encuentra la cabina WK-442 había sido previamente ocupado por una pequeña oficina de telégrafos durante la era victoriana. Los registros de la oficina de telégrafos, preservados en los archivos del condado de Surrey, muestran un patrón de incidentes extraños durante las décadas de 1860 hasta 1890. Múltiples operadores de telégrafo reportaron recibir mensajes en código Morse que no podían decodificar, mensajes que parecían estar transmitidos desde ubicaciones que no existían en ningún mapa. Algunos operadores experimentaron choques electromagnéticos severos mientras intentaban responder a estos mensajes misteriosos. 3 operadores murieron súbitamente mientras trabajaban en sus equipos telegráficos, sin causa médica aparente. La oficina de telégrafos fue cerrada en 1891 después de que el último operador, Edward Blackwood, muriera instantáneamente mientras intentaba establecer comunicación con una señal Morse que había estado recibiendo intermitentemente durante 6 meses. Esta información histórica sugiere que la anomalía asociada con la ubicación específica de la cabina WK-442 ha existido durante más de un siglo, manifestándose primero a través del equipamiento telegráfico y posteriormente a través del equipamiento telefónico. La consistencia del fenómeno a través de diferentes tecnologías de comunicación sugiere que la anomalía no depende de tecnología específica, sino que puede adaptarse para manifestarse a través de cualquier sistema de comunicación electromagnética instalado en esa ubicación. En diciembre de 1987, después de la 27ª muerte confirmada, British Telecom toma la decisión sin precedentes de remover permanentemente la cabina WK-442 y sellar el sitio completo. La cabina es desmantelada completamente, todos los componentes son destruidos o archivados para investigación, y el área donde estaba ubicada es cubierta con concreto y marcada como zona restringida permanente. Sin embargo, la remoción de la cabina no elimina completamente el fenómeno. Los equipos de detección electromagnética que permanecen instalados en el área continúan registrando picos de radiación a 40.5 Hz que ocurren aproximadamente cada 30 días, siempre a la misma hora en que había ocurrido la primera muerte de Margaret Thompson. Es como si alguna fuerza continuara intentando establecer comunicación a través de equipamiento que ya no existe. Dr. Brennan, quien había continuado estudiando el caso como parte de su investigación en física cuántica teórica, propone que la remoción física de la cabina podría no ser suficiente para terminar el fenómeno. Según su hipótesis de entrelazamiento cuántico, la conexión dimensional establecida por la cabina WK-442 podría persistir independientemente de la presencia física del equipamiento que originalmente la facilitó. Para probar esta teoría, Dr. Brennan coordina con los investigadores para instalar equipos telefónicos temporales en el sitio sellado durante los picos electromagnéticos mensuales. Durante una de estas pruebas en febrero de 1988, logran detectar señales telefónicas entrantes dirigidas al número 0181-999-4427, a pesar de que no hay equipamiento telefónico operacional conectado a la red de British Telecom en esa ubicación. Esta confirmación de que las señales dirigidas al número inexistente continúan llegando al sitio sellado, incluso sin equipamiento receptor, valida la hipótesis de que el fenómeno trasciende la tecnología física convencional. Los investigadores llegan a la conclusión inquietante de que han descubierto evidencia de alguna forma de comunicación transdimensional que utiliza la infraestructura electromagnética terrestre como medio de manifestación. Los archivos del caso de la cabina WK-442 son clasificados por el gobierno británico bajo la Ley de Secretos Oficiales y toda la investigación relacionada es transferida a una división especializada del Ministerio de Defensa que maneja fenómenos electromagnéticos anómalos. La información sobre las 27 muertes es suprimida de los registros públicos y las familias de las víctimas reciben compensación financiera a cambio de acuerdos de confidencialidad. El sitio donde anteriormente se encontraba la cabina WK-442 permanece sellado y bajo monitoreo discreto. Los equipos de detección electromagnética continúan registrando los picos mensuales a 40.5 Hz, pero no se han reportado más muertes desde la remoción de la cabina. Sin embargo, ocasionalmente, pasajeros en la estación Woking reportan haber escuchado el sonido de un teléfono sonando desde el área sellada, aunque no hay equipamiento telefónico presente.
En 2003, 16 años después del sellado del sitio, British Telecom intenta reasignar el número 0-181-9999-4427 a un abonado residencial en Manchester. Sin embargo, todas las llamadas dirigidas a este número resultan en desconexiones automáticas después de exactamente 30 segundos de silencio total. Cuando British Telecom investiga estas anomalías, descubren que las llamadas al número reasignado están siendo redirigidas inexplicablemente hacia equipos de detección en el sitio sellado de Woking Station, a pesar de que no hay conexión física o programática entre estos sistemas. Esta redirección automática e inexplicable de llamadas confirma que la anomalía asociada con el número 0-1-81-9999-4427 persiste independientemente de los intentos de reasignación o reprogramación del sistema telefónico. El número es permanentemente retirado del inventario de British Telecom y marcado como no asignable por razones técnicas clasificadas. Dr. Brennan, ahora profesor emérito de Cambridge, continúa estudiando el caso como parte de su investigación en física cuántica aplicada. En 2015 publica un artículo académico altamente técnico titulado Entrelazamiento electromagnético transdimensional, evidencia empírica de comunicación cuántica no local, que presenta el caso de la cabina WK442 como evidencia de fenómenos que trascienden la comprensión física convencional. El artículo de Brennan atrae atención internacional de la comunidad científica especializada en física cuántica y fenómenos electromagnéticos anómalos. Sin embargo, debido a la clasificación gubernamental del caso, Brennan no puede proporcionar detalles específicos sobre las muertes o la investigación oficial, limitando su análisis a los aspectos puramente técnicos del fenómeno electromagnético. Investigadores independientes ocasionalmente intentan acceder al sitio sellado para conducir sus propias investigaciones, pero el área permanece bajo vigilancia de seguridad y acceso restringido. Sin embargo, algunos investigadores han logrado detectar las emisiones electromagnéticas mensuales usando equipos portátiles desde ubicaciones cercanas, confirmando que el fenómeno continúa activo más de 3 décadas después de la remoción de la cabina. En 2020, durante las restricciones de movimiento asociadas con la pandemia global, cuando la estación Woking experimentó reducción dramática de tráfico de pasajeros, los equipos de monitoreo detectaron un aumento significativo en la intensidad de las emisiones electromagnéticas del sitio sellado. Es como si la reducción de actividad humana en el área hubiera permitido que el fenómeno se manifestara con mayor fuerza. Los técnicos que monitoreaban remotamente los equipos de detección durante este periodo reportaron haber detectado lo que parecían ser intentos de comunicación más prolongados y complejos. En lugar de los picos electromagnéticos simples de 30 segundos que habían caracterizado el fenómeno durante décadas, comenzaron a detectar secuencias de emisiones que duraban hasta 5 minutos y mostraban patrones de modulación que sugerían transmisión de información estructurada. Dr. Sarah Chen, sucesora de Dr. Brennan en Cambridge, analiza estos nuevos patrones de emisión usando algoritmos de decodificación avanzados. Su análisis preliminar sugiere que las emisiones contienen información codificada que podría representar alguna forma de lenguaje o protocolo de comunicación, aunque la naturaleza exacta de esta información permanece indescifrable usando técnicas de análisis convencionales. El caso de la cabina telefónica WK442 permanece como uno de los fenómenos electromagnéticos más documentados y menos comprendidos en los archivos de investigación científica británica. Cada aspecto del caso fue investigado exhaustivamente por múltiples agencias gubernamentales, instituciones académicas y organizaciones técnicas, pero ninguna explicación ha emergido que aborde satisfactoriamente la totalidad de los fenómenos observados. Las 27 muertes ocurridas entre 1979 y 1987 representan el costo humano real de un misterio que trasciende los límites de la comprensión científica convencional. Cada víctima era un individuo común realizando una actividad rutinaria, hacer una llamada telefónica, que se transformó en un encuentro letal con fuerzas que operan según principios que aún no comprendemos. 45 años después de la primera muerte de Margaret Thompson, el sitio sellado en Woking Station continúa generando emisiones electromagnéticas que desafían explicación. Los equipos de monitoreo continúan registrando los picos mensuales a 40.5 Hz, recordatorio persistente de que nuestro mundo contiene fenómenos que están más allá de nuestra capacidad actual de comprensión o control. La pregunta de qué fuerza o entidad intentaba comunicarse a través del número 0-181-999-4427 y por qué estas comunicaciones resultaban letales para los humanos que las recibían permanece sin respuesta.
El caso de la cabina telefónica que mata permanece como testimonio inquietante de los límites de nuestro conocimiento y un recordatorio de que la tecnología que consideramos familiar y segura puede, bajo circunstancias extraordinarias, convertirse en portal hacia lo desconocido e inexplicable.